Hola, buenos días. Mi nombre es Blanco Sandra y junto con mi compañero Guillermo Yaquinto vamos a exponer dos temas muy importantes que son negociación y mediación para elaborar este trabajo final de la cátedra Práctica Profesional 1. Bueno, para comenzar con esta exposición vamos a referirnos a la filmina número 1, en donde plasmamos el concepto de negociación. Podemos decir que una negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, pueden acordar líneas de conducta, pueden buscar ventajas individuales o colectivas, pueden procurar obtener resultados que sirvan a los intereses de ambos. ¿Por qué se dice que una negociación es un proceso? Porque tiene un procedimiento, unos pasos a seguir que pueden llegar a un acuerdo o no. En la negociación siempre hay intereses, no hay conflictos. O mejor dicho, el conflicto en una negociación son los intereses de ambas partes. Cada una de las partes hace propuestas diferentes. Continuamos con la filmina número 2, en donde nombramos ciertas características que tiene que tener un buen negociador, como ser un buen comunicador, profesional, tiene que ser una persona con carácter firme, tiene que tener mucha paciencia, tiene que ser muy observador, sociable, respetuoso y honesto. Hacemos hincapié en lo que es un buen comunicador. Acuérdense de que cuando vamos a comunicar algo, tiene que ver mucho el tema de los gestos, de las miradas, de transmitir confianza. Acuérdense que la parte del cuerpo dice mucho, ¿sí? Sin hablar, como dice el dicho. Bueno, ahora pasaremos a la filmina número 3, en donde tenemos aquí los tipos de negociación. Estos tipos de negociación se pueden dividir según el tiempo y según la estrategia utilizada. Si nos basamos según el tiempo, podemos tener la negociación inmediata y la negociación progresiva. Aquí llamamos negociación inmediata, es cuando el negociador busca llegar a un acuerdo en forma rápida, no quiere establecer una relación personal con la otra parte. Por ejemplo, cuando presentamos una carta de documento sin mediar palabra. En cambio, una negociación progresiva es cuando el negociador busca aproximarse a la persona e intenta llegar a una aproximación de confianza con la otra parte. Por ejemplo, cuando realizamos una reunión con la otra parte para ver si podemos llegar a un acuerdo. El otro tipo de negociación es según la estrategia utilizada, en donde tenemos la negociación integrativa y la negociación distributiva. Aquí llamamos negociación integrativa. Esta negociación está basada en el criterio de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque en este tipo de negociación todas las partes ganan, por lo que se configura como el tipo de negociación más adecuada para generar confianza con la otra parte, mantener una buena relación, tener una buena comunicación fluida y lograr que ambas partes alcancen su objetivo. Es por eso que se dice ganar-ganar, o sea, las dos partes ganan. Al existir un equilibrio entre ambas partes negociadoras, es menos probable que se cree un conflicto en el futuro. En cambio, en la negociación distributiva, esta negociación busca tener resultados por encima de todo. Solo una de las partes que negocia alcanza su objetivo, la otra parte pierde. Es por eso que se toma el criterio de ganar-perder. En esta negociación se genera una competencia entre las dos partes y este tipo de negociación genera una desconfianza y supone que pueden llegar a surgir conflictos en el futuro debido a la falta de equilibrio entre las partes. Bueno, ahora bien, pasaremos a la filmina número 4, donde podemos observar que están descritas las fases de una negociación. En realidad, las etapas de una negociación son solamente 3: preparación, desarrollo y cierre. Y dentro de estas etapas se desarrollan las diferentes fases de una negociación. Hemos decidido como grupo que para explicar este tipo de filminas vamos a ejemplificar cada una de las etapas o fases, porque consideramos que no hay mejor forma de aprender y de explicar si no es a través de los ejemplos. En nuestro caso vamos a tomar como ejemplo la negociación del precio de un departamento para alquilar. Como vemos en la filmina, la primera etapa se refiere a la preparación, la cual consiste en conocer y determinar bien el objetivo de la negociación. En nuestro ejemplo sería determinar bien qué tipo de departamento buscamos, o sea, qué es lo que estamos deseando alquilar con todas las especificaciones posibles. Es decir,
necesitamos un departamento, por ejemplo, de 2 dormitorios, con cocheras, cerca del centro, que el oferente sea dueño directo y que el alquiler no supere los 20.000 pesos mensuales más expensa. Cuando pasamos a la segunda etapa, que es el desarrollo, aquí se cumplen las siguientes fases de planificar, de comunicar confianza y de resolver conflictos. En nuestro ejemplo estaría dado de la siguiente manera. La planificación estaría dada cuando de todas las ofertas que encontramos elegimos una y organizamos una reunión con el dueño del departamento para dialogar con él y entablar una negociación que según la clasificación que hemos estudiado es de tipo integrativo. También vamos a comunicar confianza. ¿Cómo? Haciéndonos conocer, hablándole de nuestras expectativas para alquilar y que también la otra parte nos cuente qué espera de su futuro inquilino, aparte del beneficio económico, por supuesto. En esta segunda etapa también se pueden resolver conflictos. Como para dar un ejemplo, en nuestro caso podría ser que uno de los puntos que no se pudo llegar a negociar es que el dueño pretende que tenga una despensa de 2.000 pesos, aparte del alquiler mensual de 20.000. Desde nuestra posición no es factible asumir un gasto mensual de 22.500, por lo que le proponemos hacernos cargo de la limpieza diaria de los pasillos y así abonarle como expensa solamente 1.000 pesos, aparte de los 20.000 mensuales, ¿no? Y bueno, el dueño queda en analizar la propuesta y en comunicarse a la brevedad con nosotros. En la última etapa es el cierre. Aquí es en donde se negocia o no un acuerdo. En nuestro ejemplo puede ser, por ejemplo, que a los pocos días el dueño del departamento se comunique con nosotros para informarnos que le parecía buena idea la propuesta que le habíamos planteado, considerando el trato beneficioso para ambas partes. Podemos concluir entonces que esta fue una estrategia ganar-ganar, que fue satisfactoria. Todo ello gracias a las tácticas implementadas que fueron orientando cada una de las etapas para obtener el resultado final y positivo, que fue beneficioso para ambos. Muy bien, continuando con la exposición del trabajo final de Práctica Profesional 1, el tema que viene a continuación es la mediación. Mediación podemos referirnos que es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas. La particularidad que tiene la mediación es que en esta cuestión interviene una tercera persona, que es el mediador. ¿Cuándo hay un conflicto? Cuando una de las partes quiere sobrepasar a la otra e imponer su punto de vista, no dándole la libertad de poder pensar por sí mismo. Entonces le impone su punto de vista, no respetando la opinión o posición en una determinada situación. Hablaremos a continuación de lo que son los tipos de mediación. Prácticamente en cualquier ámbito de la vida podemos utilizar el recurso de la mediación, porque su finalidad es resolver un conflicto. Podemos nombrar las más importantes. Por ejemplo, la mediación judicial es la que se debe cumplir obligatoriamente antes de iniciar un juicio. Por ejemplo, un juicio de alimentos, cuestiones de alimento, comunicación, contacto, tenencia. La ley establece que no puede iniciarse un juicio sin previamente no pasar por el CEJUME, que es el Centro Judicial de Mediación de la provincia de Misiones. Es decir, que la mediación judicial siempre es obligatoria, antes de un juicio. Seguimos con la mediación extrajudicial o voluntaria. En este tipo de mediación interviene la Asociación Misionera de Mediación. Y acá las mediaciones se pagan por hora y son costosas. Por eso se recurre a este tipo de mediaciones por cuestiones complejas como conflictos con empresas, cuestiones de medio ambiente, ecologistas, etc. Seguimos con la mediación comunitaria, que está dirigida a aquellas personas que tienen problemas de vecindad con su vecino próximo, por ejemplo, cuestiones de medianera, árboles que perturban al vecino, problemas de humedad en roturas de caño, en paredes, que afectan el buen desenvolvimiento de esa comunidad y de ese vecindario. Entonces,
estas cuestiones afectan las relaciones de vecinos y es ahí donde se recurre a esta mediación comunitaria que se lleva adelante dentro del ámbito municipal de la ciudad de Posadas. Dentro de los tipos de mediaciones también podemos nombrar la mediación escolar, que es la que transcurre dentro del ámbito académico y puede involucrar tanto alumnos entre sí, docentes con alumnos, docentes entre ellos. Bueno, son cuestiones o conflictos que se generan dentro del ámbito escolar, y es ahí donde se requiere este tipo de mediación y que transcurre dentro de la esfera del Ministerio de Educación. Cabe destacar que dentro del proceso de mediación, las que deciden son las partes, no el mediador. El mediador es un simple guía que lo podemos comparar con la figura de un psicólogo, que es lo que hace es limar asperezas y poder unir esas partes y allanar el camino para que las mismas puedan advenirse y lograr un acuerdo. La mejor palabra o frase que identifica a un mediador es la de amigable componedor. Es decir, que esta persona debe reunir una serie de características a los fines de poder llevar adelante su trabajo de la mejor manera posible, ya que en este proceso de mediación muchas veces, por lo general, las partes traen consigo una carga emocional muy fuerte y la contraparte pasa a ser una enemiga acérrima. Entonces es acá donde las características del mediador deben ser muy efectivas para poder, justamente como hablábamos antes, poder advenir a las partes, limar asperezas y ser un amigable componedor. En pantalla podemos observar las diferentes características que hacen a un buen mediador. No impone, respetuoso, sugiere, es imparcial, facilita justamente la comunicación, mantiene el equilibrio entre las partes, lleva adelante el proceso, efectivamente, escucha, equitativo, confiable, creíble. Y un rasgo muy importante y característico en esta cuestión es el de saber parafrasear. Es decir, el hecho de poder parafrasear permite que otra persona neutra al conflicto diga las palabras que los afectados por el conflicto han pronunciado. Entonces, trayéndolo como un ejemplo, la persona, una de las partes, expresa lo que siente y es ahí donde el mediador debe interpretar esas palabras y decirlas a viva voz como lo interpretó para que las partes escuchen y asientan, rectifiquen o ratifiquen esos dichos. Y es ahí donde las características del mediador son importantes para que el proceso se lleve de manera armónica y se llegue a un final efectivo y feliz. 4 principios fundamentales son los que rigen todo proceso de mediación. Como dijimos antes, el poder lo ejercen las propias partes, no el mediador. El mediador es un simple guía. Como segundo principio, la neutralidad del mediador, es decir, el mediador debe preguntarse sobre la existencia de alguna circunstancia que pueda crear parcialidad en el desarrollo de la misma. Luego tenemos el principio de confidencialidad. Durante la mediación los participantes mantienen la privacidad más absoluta y tienen la garantía de que todo lo que se dice durante este proceso no podrá utilizarse ante un tribunal. Y como cuarto principio de mediación tenemos la voluntariedad, es decir, que la mediación requiere el acuerdo libre y explícito de los participantes, es decir, la voluntad deben ser libres de elegir. La mediación no puede imponerse, si no, no habría mediación. Como dijimos anteriormente, la mediación es un proceso, entonces deben cumplirse una serie de pasos para llegar a un final
aceptable. Y es acá donde se empieza por el primer paso, que es donde alguien requiere la mediación de cualquier tipo, ya sea judicial, comunitaria, escolar. Luego se cita a las partes por separado para que el mediador conozca la situación de ambos, ¿no es cierto? En tercer paso tenemos cuando se produce el acto de mediación propiamente dicho, y es donde acuden ambas partes y deben sentarse en una mesa redonda, porque es acá donde se iguala a todos los componentes de la mediación y que no haya superioridad de alguna de ellas. Se establecen pautas de respeto mutuo. Pasamos a un siguiente paso donde primeramente habla y expone su posición la parte solicitante. Luego la contraparte expone también su posición y el mediador es aquí donde recurre al parafraseo que hablábamos anteriormente, que es una de las herramientas fundamentales que debe contar el mediador para que dichas posiciones queden bien en claro entre ambas partes y no haya malos entendidos. Y como último paso nombramos a la lluvia de ideas y es donde se puede y se debe llegar a un acuerdo cuando todos estos pasos fueron realizados de una manera concreta y efectiva. ¿Qué cosas no se pueden mediar? Es importante mencionar que la violencia sexual, malos tratos físicos, psíquicos, violencia hacia menores, como el acoso, el abuso, son cuestiones muy delicadas que de ninguna manera se pueden mediar. Son comisiones de delitos y es acá donde la figura del mediador directamente debe cerrar el acto y realizar la denuncia correspondiente. Para finalizar este trabajo integrador, podemos mencionar que tanto la negociación como la mediación son dos procesos estructurados que persiguen una misma finalidad, que es el acuerdo entre las partes. Las grandes diferencias que notamos es que en la negociación existe un interés, en cambio en la mediación un conflicto. En la negociación intervienen solo las partes. En la mediación intervienen las partes y un mediador que hace de guía. Agradecemos a la profesora Domínguez Marcela por los contenidos brindados en el marco de la Cátedra Práctica Profesional 1. Desde ya, muchas gracias.